Bienvenidos a otro tema más en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jacqueline y el título es No hacer cuenta y hacer es mejor. Por una parte estaremos viendo el no hacer como esa desobediencia y ver cómo esta cuenta y mucho, poniéndolo en contraste con la obediencia que o el hacer que pues siempre va a resultar mejor según algunos ejemplos que vamos a estar viendo, y uno de ellos es el del rey Saúl, cuando pues por una parte vemos esa omisión o esa falta, que él no hace lo que el creador le ordena, como es el caso de esperar a la persona indicada para hacer el sacrificio, y en su lugar vemos que él se apresura a hacerlo él mismo por la presión, y de esta manera no hace las cosas como debería. Así también vemos cómo desobedece una instrucción del creador en cuanto a matar al rey Amalecita, y por el contrario vemos de nuevo esta falta en él, que él decide perdonarle la vida o preservarle la vida cuando el creador, por el contrario, ya había determinado su sentencia de muerte por razones que pues justificables por la maldad de esos pueblos que tuvieron con el pueblo de Israel, que no tuvieron compasión, sino al contrario, vemos cómo ellos actuaron contra las mujeres y los niños pequeños, y por ello estos juicios. Pero en 1 Samuel 15:22 vemos la respuesta de Samuel hacia Saúl cuando le pregunta que qué es lo que agrada más al creador. Si por una parte agrada más que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o por otra que se le obedezca a lo que él dice. Y en respuesta a esto podemos ver que dice que el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. También en el versículo 23 compara a la rebelión tan pecaminosa como la hechicería, porque pues al ser la rebelión lo que es ir en contra, ¿no? Es ir en contra del creador, así como lo es la hechicería, ir en contra de cualquier cosa. Y también compara la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Y también podemos ver en el ejemplo de la terquedad cómo lo compara como si fuera idolatría, porque en sí mismo también se puede ver que la terquedad eh, nos aferra a algo que creemos, ¿no?, que es correcto, o, o no, pero pues vemos que en sí la terquedad es eso, ¿no? El aferrarnos, y esto de aferrarnos es como, dice ahí, como rendir culto a ídolos. Y dice también, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esta es una de las consecuencias que vemos en Saúl al no hacer, ver cómo esto le contó de manera que fue rechazado, y todo eso a raíz de esta no acción, del no hacer, de la desobediencia, que en otras palabras puede entenderse como omisión, falta o negligencia. Y esta omisión o esto de el no hacer, también podemos ver que cuenta no solo con este ejemplo, sino que también según la definición de Primera de Juan 3:4, de esa manera es como define al pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces vemos otra forma en la que podemos ver esto de la desobediencia o de el no hacer, como cuenta, de manera que podemos entenderlo también como un pecado o como la definición de pecado.
el no hacer, el infringir la ley, pero también vemos que hay muchas maneras en que podemos mm, no hacer caso a la ley, o hay muchas maneras de infringir la ley, que es lo que se puede ver en los diferentes tipos de pecado que vemos en la ley. Se puede encontrar en el libro de Levítico, capítulos 4 al 5, que se mencionan pues estas categorías de pecado. Por una parte está el pecado de culpa, en hebreo 817, Asham es la palabra, y pues sí, esto de culpa es porque somos culpables, resultamos culpables en ciertas situaciones que describe en Levítico 5, versos 2 al 4, pone algunos ejemplos de las situaciones donde no actuamos como deberíamos y por eso es que resultamos culpables o llevamos culpa en algo. Y por otra parte está el pecado de error del hebreo 2398. La palabra es hatá y bueno, como la palabra lo define, es, es cuando no llevamos a cabo algo o es esa infracción de la ley, pero por error, porque nos equivocamos. Y pues sí, como humanos nos equivocamos. Y esto se puede encontrar en Levítico 4, 27 al 29, algunos ejemplos de esto. Y aunque vemos que sea por error, también vemos que este cuenta. No quiere decir que porque nos equivoquemos no va a contar, sino que ahí vemos que es un tipo de pecado, el error. Y aunque sea por error, ahí menciona formas en las que en su tiempo este se expiaba por medio de sacrificios. Y de igual manera vemos en el día de Yom Kippur o Día de las Coberturas, en Levítico 16, que principalmente por este tipo de pecados que el pueblo pudo haber cometido, eh, pues era que estaba este día, ¿no? Para cubrir esos pecados que el pueblo hubiera cometido. Pero pues vemos eso importante, que aunque fuera por error, también se expiaba, también tenía que ser redimido. Y por otra parte, también encontramos el pecado de iniquidad eh, del hebreo 5771, o también es, bueno, la palabra es abón y se puede encontrar en Levítico 5, versículo 1 y el versículo 17, donde esta palabra se puede encontrar y también podemos verlo como un tipo de pecado que también se expiaba. Y por último, en resumen, en Levítico 7, versículo 37 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, también por la culpa. Aquí es donde menciona algunos de estos tipos de pecado. Y solo menciona el pecado de la culpa y el del error, pero ya vimos que hay otras maneras en las que podemos infringir la ley o que nos lleve a no hacerlo, ya sea por culpa, ya sea por error o por iniquidad o que no supimos. Eh, y por último, también hay un último pecado que este no era perdonado y es el de la rebeldía, cuando nosotros no hacemos algo, pero ya por rebeldía nuestra, pues aún teniendo el conocimiento y sabiendo que está mal, actuamos, esa es rebeldía. Viene del hebreo 6588, la palabra es pesha y según lo que vemos en la carta a los hebreos, esta no tiene perdón. Y también como
lo podemos comparar con los pecados que vimos en la Torá, que, que se podían, bueno, que se podían expiar o que tenían, o que cada pecado tenía una manera de cubrirse cuando, cuando no se tenía el conocimiento, que era todo lo contrario o que era diferente a cuando se hace por rebeldía, que pues no menciona algún pecado o no menciona alguna forma de expiar este pecado de que la persona ya conociendo puede presentar alguna ofrenda o algo, pues vemos que no se menciona eso. En el caso de la rebeldía, pues vemos que no tenía perdón. Y otro ejemplo en la historia del pueblo de Israel, en el que podemos ver que las acciones realmente cuentan y cuando no las hacemos, pues también cuentan, es el exilio que sufrieron o que les tocó vivir, el ser sacados por la fuerza de su tierra, de su lugar, y de esa manera les contó, ¿no? Por un tiempo, con todo lo que conllevaba el exilio, la hambre, la peste y demás, pues vemos que por una parte el primer exilio fue el del reino del norte a Samaria, llevado a cabo por los asirios, que se produjo en dos fases. La primera en el 734 antes del Mesías, bajo Tiglapileser III, según lo que vemos en Segunda de Reyes 15:29, y la segunda y culminante fase en el año 722 antes del Mesías, bajo Salmanasar y su sucesor Sargón II, cuando la ciudad de Samaria fue destruida y el reino del norte dejó de existir, según lo que dice Segunda de Reyes 17, 5 al 6. Y por otra parte, también vemos en la historia del pueblo de Israel otro exilio importante que acarreó la destrucción del reino de Judá del sur y la ciudad de Jerusalén. Tuvo lugar en varias fases también, todo bajo el reinado del rey Nabucodonosor II, como se puede ver en Jeremías 52, 28 al 30, de los años 607 al 586 se puede ver pues este periodo del rey Nabucodonosor que estaba sobre el pueblo de Israel, pero igual en varias fases. Por una parte, la primera fase es cuando el imperio se extiende en todo el oriente y alrededor del año 607. Esto pues pasa con el rey Joacín de Judá, que es forzado a la sumisión. Y después de 3 años de servir a Nabucodonosor, vemos como Joacim decide rebelarse contra el imperio y volver a Egipto en busca de apoyo. Después de enviar a su ejército para hacer frente a Judá, Nabucodonosor deja Babilonia en el año 598 antes del Mesías para lidiar con este enfrentamiento o con esta rebelión de Joacim, y es cuando llega a Jerusalén alrededor del año 597 antes del Mesías, lo que se conoce como la primera deportación, cuando Nabucodonosor sitia Jerusalén en este año 597, tomando el control de la zona, saqueándola, tomando cautivos a Joaquín, hijo de Joacín, su familia y casi toda la población de Judá, dejando solo a los más pobres de la tierra, como se puede ver en Segunda de Reyes 24, 8 al 16. Y por otra parte, la segunda fase o deportación puede verse que es con Sedequías, a quien Nabucodonosor designó para gobernar como representante sobre Judá, pero después de 9 años y sin haber aprendido nuevamente la lección de Joacín, pues Sedequías decide rebelarse también contra Babilonia
y eso se puede ver en Segunda de Reyes 24 al 25. Y bueno, todo esto vemos que lo hace influenciado por falsos profetas que le dicen que pues lo haga, y haciendo caso omiso de las advertencias de Jeremías, que vemos que era quien realmente decía la verdad. Y así es como Sedequías decidió unirse a una coalición que se formó de Edom, Moab, Amón y los fenicios en rebelión contra Nabucodonosor, como se puede ver en Jeremías 27, 1 al 15. Y esto resulta en que Nabucodonosor sitiara nuevamente Jerusalén, esta segunda vez, que cayó en el año 587 aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo también a Sedequías, que al no hacer caso a las palabras de Jeremías, de cómo debía actuar ante esto, que era inevitable, o que era parte de una lección que el Creador quería darles, pues él, en lugar de hacer caso a eso, pues vemos que no lo hace. Y ver cómo esto le cuenta a, a que viniera el exilio, vemos cómo él es llevado cautivo a Babilonia, y todo esto después de presenciar la muerte de sus dos hijos. Además vemos que le sacaron los ojos, como dice Segunda de Reyes 2:25, y en ese momento Jerusalén pues es devastada, el templo destruido y todas las cosas quemadas. La mayoría de los judíos que estaban ahí son llevados cautivos, pero Nabucodonosor vemos que deja un poco de gente pobre para servir como agricultores y viñadores, como se puede ver en Segunda de Reyes 25:12. Y pues al final vemos cómo todo esto eh, es el resultado de la desobediencia, esto que vemos en la historia de Israel y de lo que podemos aprender, la importancia que tienen nuestras acciones cuando no hacemos algo, como nos cuenta, contrario a cuando sí lo hacemos o obedecemos. Y bueno, esto que pasó podemos verlo como el cumplimiento de profecías que pues los profetas anunciaban esto que iba a venir. En Jeremías capítulo 32 y 33 se puede ver esto. Vemos que una de las causas por las que fueron exiliados es la desobediencia a mandamientos, es decir, el no hacer, como por ejemplo vemos que uno de ellos fue el no dar reposo a la tierra cada séptimo año, como se les había instruido que lo hicieran, lo que se conoce como el año Shemitah o de reposo. Y eso les fue contado de manera que por cada año que no guardaron el reposo a la tierra, les fue contado 10 años, y de ahí que fueran 70 años. Y bueno, esta instrucción la podemos ver en Levítico 25:4, también Levítico 26:34, que si no hacían eso, pues su tierra iba a quedar asolada, iban a venir los enemigos, y eso fue lo que pasó. También en Segunda de Crónicas 36:21 dice que para que se cumpliese la palabra del Creador por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposos, porque en todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y por otra parte, también vemos que otra de las causas o lo que les trajo este exilio fue la idolatría, como ellos se fueron por otros dioses como Baal, lo servían, quemando incienso u otras cosas, e incluso pasaban a sus hijos e hijas por fuego para entregarlos a Moloch, y por eso también vino el castigo, ¿no? Por la desobediencia, y todo muy diferente
a la obediencia. Vemos que si ellos obedecían, se les hacen promesas, como se puede ver en esos capítulos de Jeremías 32 y 33, que si ellos obedecían, iba a ser todo lo contrario, iban a regresar de su cautiverio, que iba a volver a haber pastos en esa tierra que fue sitiada, que quedó destruida para sus rebaños, que todo iba a volver a ser como antes, ¿no? También se habla en cuanto a la descendencia de David, que no iba a faltar, y eso lo habla en su tiempo, y refiriéndose a Zorobabel, ese descendiente de David. Y por otra parte también en cuanto a los ministros y levitas de su tiempo, también no iba a faltar quién, y en ese tiempo hablaba de el sumo sacerdote Yehoshua, descendiente de Sadoc. Y bueno, en medio de todo eso malo que les iba a pasar, eh, pues también tenían una esperanza de regresar, pero era que aprendieran su lección de que no hicieron, de que desobedecieron, y hasta tenían esta esperanza de regresar o de que todo volviera a ser así en su tiempo, que ahorita ya no, pero vemos que hasta se le dice a Jeremías que compre una heredad con testigos, y eso podría sonar algo ilógico, ¿no? O en su tiempo podrían preguntarse, ¿para qué quiero una tierra si nos van a sacar de aquí los enemigos? Si no va a quedar nada, si quién sabe si vamos a regresar o no, o que todo es muy incierto. Pero a Jeremías se le dijo que comprara una heredad y él lo hizo con testigos para cuando regresaran, porque el Creador era algo que iba a hacer, y eso ocurrió en el año 537 antes de el Mesías aproximadamente, eh, que tras 70 años de exilio, y como lo decía la profecía, pues iban a regresar, es cuando el rey Ciro de Persia autoriza a los judíos regresar a Israel y comenzar a reconstruir la ciudad y el templo. Y todo esto lo hacen bajo la dirección de Esdras. Y pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo de, de la desobediencia, o de que el no hacer cuenta y mucho. Aquí vemos en el pueblo de Israel cómo fueron exiliados por la fuerza, eh, como resultado de eso, de no hacer, de que no obedecieron los mandamientos del Creador, y también la idolatría. Y bueno, ya una vez que analizamos estos dos ejemplos, puede haber muchos más a lo largo de la escritura que nos enseñan lo mismo, que la desobediencia, o cuando nosotros no hacemos algo, realmente se nos cuenta. Y, y en esto y otros ejemplos también podemos ver que el hacer o la obediencia es mejor comparado a no hacerlo. Y bueno, esto era lo que Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era lo que quería decir, lo que a esto se refería cuando, eh, cuando le iba a mostrar todo esto grande y oculto, pues era esto del exilio que acabamos de ver, todo lo que iba a pasar, que la gente pues a simple vista como ser humano no puede ver ni saber, y todo esto fue lo que le fue revelado a Jeremías que iba a pasar en el futuro, o en su tiempo a futuro, en su tiempo cosas que ellos no sabían que iban a pasar, pero iban a pasar, como la ciudad de Jerusalén que sería destruida, deshabitada, por todo lo que pasarían y lo que vendría después en las promesas también, y que se cumplieron también en su tiempo. Y bueno, que ahora nos deja como reflexión todo esto
de que no hacer cuenta y que hacer es mejor. Ahora que ya tenemos la instrucción, que tenemos eh, en la instrucción tenemos la ley, la Torá de Moisés, tenemos los profetas, tenemos los salmos, tenemos muchas cosas en la instrucción que ya han sido reveladas y que ahora no podemos decir que, o bueno, em, pues ahí está todo, ver cómo ya todo está ahí y simplemente nos toca a nosotros obedecer o hacer eso que se nos instruye o se nos dice. em, y ya, como conclusión de esto que vimos en el video, por una parte vimos que así como un rey o como el rey de Israel, Saúl, perdió su corona, bueno, la corona que el creador le había dado, como lo desechó el creador, a raíz de sus acciones y ver cómo estas son muy importantes en nuestras vidas, de manera que pues tal vez no nos lleve literalmente, así como lo vimos en estos ejemplos, de perder una corona o perder una tierra por ser sacados a la fuerza. Tal vez no nos toquen esas consecuencias como ellos las vivieron, pero nos hace pensar en los resultados que vamos a tener conforme a lo que nosotros hagamos, conforme a nuestras acciones, ver que nuestras acciones importan mucho y que es mejor hacer o obedecer que no hacer, porque vimos en estos ejemplos cómo cuenta mucho cuando no hacemos algo. Y por último, me gustaría terminar con las palabras de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 30 del 11 al 29, que les dice que hay dos caminos. Por una parte está el de la desobediencia y por otro el de la obediencia. Y que conforme que ellos elijan, les da a elegir entre estos dos caminos, si ellos quieren bendición, si quieren cosas buenas, pues tenían que optar por el camino de la obediencia. Contrario a si desobedecían, pues les iban a venir todas estas consecuencias o consecuencias que pues ahí menciona. eh, pero nos quedamos con esto de nuestras acciones y de que conforme a lo que elijamos, ya sea no hacerlo o hacerlo, pues de igual manera vamos a ver los resultados. Y esto sería todo por el video. Gracias por verlo. Si les gustó pueden darle un me gusta, comentar, también proponer temas y compartir. Shalom.